Mateo capítulos 19 al 21. La bondad es definida como una inclinación o tendencia natural del ser humano a hacer el bien, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesita de una forma amable y generosa. Hay una palabra que resuena a lo largo de estos 3 capítulos y es esta, bondad. Pero hay otra cosa que he querido enlazar en el título, que son las decisiones, las elecciones que tomamos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tu vida es el resultado de las decisiones que tomas. Por lo tanto, ¿tú estás eligiendo la bondad o qué es lo que exactamente estás eligiendo? ¿A dónde te están llevando esas decisiones que tomas? Porque en eso consiste la vida, en decidir. Y hablando de decisiones, el capítulo 19 le hacen a Jesús una pregunta sobre el divorcio. Y claro, para que haya divorcio ha habido previamente una decisión, muy previamente del divorcio, que es el matrimonio, el elegir a la persona con la que estás contrayendo matrimonio, que para mí es la elección más importante y más crucial de tu vida, porque es la persona a la que eliges para formar una nueva familia. Tú a tus familiares no los puedes elegir, tú tienes tus padres, tienes tus hermanos, tienes tus primos, pero en cambio a tu marido o a tu mujer sí que puedes elegirla. En esta sección, cuando intentan pillar a Jesús, Jesús le responde con otra pregunta. ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo, repito, desde el comienzo, los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne? Es decir, que de 2 personas pasan a ser uno. Hay algo que me apasiona en las bodas y es que entráis siendo 2 y salís siendo 1. O sea, una vez es contraído el matrimonio, pasáis a ser una sola carne, unidad de alma y cuerpo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, por eso es muy importante la elección que hagas de tu futuro esposo o tu futura esposa. Pues bien, lo que Dios unió, nos dice Jesús, no lo separe el hombre. Al final, el matrimonio no es un contrato, o sea, el matrimonio es más que firmar unos papeles. El matrimonio es prometerte que voy a estar contigo toda la vida, en la salud y en la enfermedad. Y sobre todo, no es una promesa entre 2 personas, sino también, en un matrimonio católico, es una promesa con Dios. Así que bien, también se puede dar el divorcio en casos muy extremos, pero este divorcio nunca es exigido, sino permitido por Dios en ciertas circunstancias, ya que hay personas que se casan teniendo en mente que la posibilidad de divorciarse es segura. Tipo, si no soy feliz con este hombre, me divorcio. Para eso no te cases. Para eso no te cases, porque si ya vas con el pensamiento de divorciarte, seguramente acabes divorciándote. O sea, es una posibilidad, pero no hace falta plantearla así. También se pueden luchar por los problemas. Luego Jesús invita a abstenerse del matrimonio a los consagrados exclusivamente al reino. Hay un fragmento de Jesús y los niños donde les impone las manos para bendecirlos. Luego está el fragmento del joven rico, que era un joven que va y le pregunta a Jesús qué cosas buenas debía hacer para conseguir la vida eterna. A lo que Jesús responde, uno solo es el bueno. Lo que debía de hacer este chico era guardar los mandamientos y vender sus bienes a los pobres, y que luego le siguiese. Entonces, claro, el joven se entristeció porque los mandamientos sí que los guardaba, pero eso de vender todos sus bienes a los pobres no le hizo tanta gracia. Entonces es cuando Jesús abre una nueva sección y habla sobre el peligro de las riquezas, que las riquezas pueden llegar a ser un problema muy gordo porque tienden a hacernos satisfechos con esta vida en vez de anhelar esa vida eterna, esa vida venidera. Entonces, lo que decía Jesús era que era muy difícil que un rico entrase en el reino de los cielos, que sería mucho más fácil que un camello, que se denominaba el animal común más grande, por un ojo de aguja, que entrase por ahí, que sería más posible que el camello entrase por el ojo de aguja que un rico entrase en el reino. Porque, pues, una persona que estaba arraigada al dinero y que su ídolo es el dinero, era muy difícil que eso pasase. ¿Que hay ricos en el reino de los cielos? Claro que hay ricos en el reino de los cielos. O sea, la cosa importante es dónde poner el foco la persona, independientemente de su situación económica.
Para los hombres eso es imposible, más para Dios todo es posible. No hay imposibles para Dios, es lo que quiere decir con esto. La recompensa prometida al desprendimiento, los 12 discípulos le están preguntando a Jesús qué recompensa tendrán ellos, y Jesús les dice que ellos estarán sentados en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y que su recompensa será el 100 por 1 y la vida eterna, o sea que será mucho más de lo que ellos han dado o han podido sacrificar. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán los primeros. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo explica Jesús muy bien en la parábola de los obreros de la viña, en el capítulo 20, para responder esta pregunta. Entonces, les está hablando de que el dueño de una viña está manifestando una bondad que sobrepasa la justicia. ¿Por qué? Pues el propietario de la viña sale a contratar a obreros a primera hora de la mañana y acuerda con ellos un denario al día. Va saliendo a diferentes horas del día y se va encontrando a más trabajadores que tienen ganas de trabajar, entonces los contrata a todos. A lo que llega al final del día y paga primero a los últimos y por último a los primeros, que empezaron a trabajar durante todo el día. Así que los primeros estaban diciendo, pues si a ellos también les está pagando un denario, a nosotros nos va a subir más el sueldo. Cuando llega su turno, les sigue pagando un denario a los que han estado todo el día. Entonces ellos pensaban que era una injusticia porque habían estado todo el día. Claro, si lo vemos así, es una injusticia. Pero hay que recordar que el dueño de la viña había acordado con ellos al principio del día un denario y ellos habían aceptado. O sea, él no tenía por qué hacer lo que ellos quisiesen. Entonces, él les contestó, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Vuelve a anunciar Jesús el anuncio de la pasión por tercera vez y luego es donde la madre de los hijos de Zebedeo le hace una petición especial a Jesús. La madre de los hijos de Zebedeo era miembro regular del grupo que acompañaba a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? Y la madre le dice que sus hijos se sienten en su reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces lo que Jesús le responde es, esto será para quienes mi Padre lo tenga dispuesto, es decir, que se haga lo que Dios quiera. Jesús dice, no te puedo responder a esto porque se va a hacer lo que mi Padre quiera. Entonces se lo dejo a Él. Y otra de las cosas que le dice Jesús es, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la misma copa que voy a beber? O sea, la copa que Jesús iba a beber era la copa de todos los pecados de Israel y de todo el mal que se había cometido y que iba a morir por nosotros para beberse esa copa y apaciguar la ira de Dios. Así que luego de esto habla de que los jefes deben servir. Los 10 discípulos estaban indignados por esto que acaba de suceder, de que a los otros 2 discípulos les había contestado esto Jesús. Entonces Jesús lo que les replica es, el que quiera ser grande debe ser servidor y el que quiera ser el primero debe ser esclavo. Que esto, imaginaos, en esa época debía de chocar increíble, porque esto no tiene lógica. Si tú lo piensas así de primero dices, ¿pero cómo va a ser esto? Pero sí, porque seguidamente dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Él compró la libertad de su pueblo, tomó nuestro lugar por amor a todos nosotros. O sea, hubo un hombre que dio su vida por ti, por mí y por todo el mundo, para que nosotros pudiésemos vivir en libertad, porque lo que Jesús quería era que todos viviésemos en libertad y por ello se entregó, porque Él quiere que seamos libres. Después se dan los 2 ciegos de Jericó, donde se acercan a Jesús y le dicen, Señor, ten compasión de nosotros, hijos de David. Así que bien, pues movido por la compasión, les cura y les siguieron. Y antes de continuar, había una frase muy relevante que quiero compartir con vosotros en el estudio, que es la siguiente. Probablemente nunca tendrás una oportunidad más favorable que el presente. Esto puede hablar en este caso, o sea, se puede aplicar a todos los contextos, pero en este caso
se puede aplicar al seguir a Jesús. O sea, aquí se va viendo cómo cada una de las personas que se topaban con Jesús, generalmente los que pedían esas curaciones le seguían. Los discípulos también, cuando Jesús les dijo, ven y sígueme, le siguieron, dejaron todo por él. Entonces, probablemente nunca tendrás una oportunidad más favorable que el presente, porque el presente es el único tiempo real, el único tiempo que existe. Entonces, en el capítulo 21 es cuando viene la entrada mesiánica en Jerusalén, que me siento como en Semana Santa, porque estamos hablando del Domingo de Ramos. Lo que pasó en este capítulo es que Jesús envía a 2 discípulos a por un asna y a por un pollino. Y si le preguntaban, lo que debían de decir era que el Señor los necesitaba, pero enseguida los devolvería. Qué bonito es que Jesús había tomado una naturaleza llena de necesidades. Él sentía hambre, sentía compasión, necesitaba cosas. Podemos pensar, ¿cómo Dios necesita algo si es Dios, si es todopoderoso? Pero Dios baja y se hace humano en Jesús para también aún ser mucho más cercano a nosotros. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Así que bien, cuando sucede todo esto, el Domingo de Ramos, los ramos representan victoria y éxito. Y le cantaban, le gritaban Hosana al hijo de David, que Hosana significa salve, era una adoración mesiánica. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. La ciudad estaba conmovida, se preguntaban ¿quién es este? Y lo que respondían era que era el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Luego sucede la expulsión de los vendedores del templo, donde Jesús les dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. ¿Qué sucedía? Que se ponían a vender en el templo. Y esto lo que hacía también era quitar el espacio de oración que se había creado para ello. Y las personas que querían ir a orar no podían orar porque se estaban vendiendo cosas, había mucho jaleo. Vosotros pensáis en un mercadillo, por lo mismo, se escucha igual. Así que, por supuesto, cómo no, los sumos sacerdotes y escribas estaban indignados y Jesús les responde con un salmo. Jesús generalmente respondía con unas respuestas increíbles. A ver, obviamente, pero o responde con la palabra de Dios, o responde con otra pregunta, o muchas veces también responde con el silencio, porque muchas veces no hace falta contestar, porque hay preguntas o hay afirmaciones que no tienen respuesta. La higuera estéril y seca, que esto habla de Israel, donde Jesús siente hambre. Y aquí lo que nos viene a enseñar, que esto se nos enseña a los discípulos, es que todo cuanto pidáis con fe en la oración lo recibiréis. El poder que tiene la oración y también cómo establece esa relación del hombre con Dios. Que pidamos, que no nos cansemos de pedir y que sobre todo lo pidamos con fe, sabiendo que se va a cumplir, que el Señor lo va a cumplir, siempre que sea su voluntad, por supuesto. Controversia sobre la autoridad de Jesús. Jesús, pues siguen intentando pillar a Jesús y en esta ocasión lo que le están preguntando es que con qué autoridad estaba haciendo todo esto, que quién le había dado a él, a Jesús, tal autoridad. A lo que Jesús responde con una pregunta y les dice, si me respondéis, os cuento con qué autoridad hago esto. ¿De dónde provenía el bautismo de Juan? Aquí cuando habla de Juan es de Juan el Bautista. ¿Del cielo o de los hombres? Claro, entonces dicen, si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos que es de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Así que lo que le responden a Jesús era que no lo sabían. Así que Jesús tampoco les dijo con qué autoridad estaba haciendo todo lo que hacía. La parábola de los 2 hijos. Aquí un padre le dice a sus 2 hijos, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. El primero dijo que no quería, pero luego se arrepintió y fue. Y el segundo dijo, voy, Señor, pero no fue. ¿Qué es lo que pregunta Jesús? ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los 2? Y los discípulos responden que el primero, que a pesar de que el primero dijo que no iba a ir, él sí que lo hizo. Y el otro realmente no hizo aquello que dijo. Por lo tanto, el que hace la voluntad del Padre es quien ejecuta esa acción que el Padre dice.
Les dice Jesús: os aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que vosotros al reino de Dios. Esto también debió de ser explosivo decirlo en ese momento, porque se debieron alterar todos. O sea, las manos en la cabeza es lo que me imagino. Porque decir esto era muy fuerte y también muy arriesgado, pero Jesús iba con la verdad por delante. Por último, se presenta la parábola de los viñadores homicidas, donde está reflejando la situación de Israel en la época de redacción de los evangelios. Aquí os voy a explicar a qué se refiere cada elemento que aparece. El propietario de la viña es Dios, la viña es Israel. Los siervos de la viña son los profetas. El hijo del propietario es Jesús. Los viñadores son los judíos infieles y el otro pueblo son los gentiles. Entonces, lo que hace es que mientras se ausenta, deja a cargo de la viña a los viñadores y pues va mandando a algunos siervos a que vaya para percibir los frutos. ¿Qué pasa? Que cuando llegan los siervos, van llegando siervos, los matan, a otros los apedrean, van mandando a más siervos el propietario, pero sigue pasando lo mismo. Entonces al final les envía a su hijo pensando que a su hijo lo respetarían, pero los labradores dijeron que no, que debían de matarlo para que así ellos se pudieran quedar con la herencia. ¿En qué vemos reflejada esta parábola? En lo que fue sucediendo con Dios y su pueblo, que Dios iba mandando a los profetas y todos los rechazaban, los mataban, iban en contra de ellos, los perseguían, y luego les manda a su hijo y en lugar de acogerlo, hicieron lo mismo que con los anteriores, incluso mucho más. Así que, finalmente, cuando cuenta toda la palabra, los sumos sacerdotes y fariseos comprenden que se estaba refiriéndose a ellos y luego querían detenerlo, pero tuvieron miedo por la gente, ya que tenían a Jesús por profeta. ¿Qué aprendemos de estos 3 capítulos? La importancia de elegir, la importancia de saber discernir. Aquí, pues elegimos el matrimonio, también elegimos el caso que se ha comentado del divorcio. Elegimos si seguir o no a Jesús. Elegimos hacia dónde nos dirigimos. Y entre esto, muchas y millones y millones y millones de decisiones a lo largo de todos los días. Todos los días ejecutamos decisiones. Así que espero que te haya gustado, que te haya ayudado y sobre todo que reflexiones esa pregunta de ¿estoy eligiendo la bondad o qué es lo que realmente estoy eligiendo? Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que tengas muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.